Volviendo a casa es el nombre del documental que se va a proyectar este viernes 15 de noviembre en distintas salas y con una función especial para los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Se cumplen 2 años de la desaparición del submarino y nos acompañan Ricardo Prevé, director del documental, y Luis, papá de Alejandro, una de las víctimas. Gracias por acompañarnos. No, Buenos gracias a días. ustedes por invitarnos. Ricardo, un encuentro con los familiares a través del cine con muchísimas coincidencias, ¿no? Así es, lo vi a Luis en la televisión cuando ellos estaban manifestando por sus reclamos en la Plaza de Mayo hace ya casi 2 años. Y a mí me preocupaba el hecho de que nosotros habíamos terminado justo un documental sobre 44 submarinistas que se salvan de un naufragio. Yo había perdido una hija unos meses antes, así que sabía cómo se sentían los papás del Ara San Juan, y fue ahí que coincidimos las dos historias y tratar de ayudarnos mutuamente en nuestro dolor. Una historia que tuvo un final distinto a la de Ara San Juan, ¿no? ¿Cómo llega esa relación con Ricardo? A través de la solidaridad, la verdad que él se acercó con mucho respeto, tenía ya su película preparada, esta es una historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se sentía mal, puedo decir, porque justo había pasado lo de nuestros chicos y no quería de alguna manera... no nos iba a faltar el respeto, pero le preocupaba mucho eso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí formamos una amistad, como dice él, desde el dolor, pero viendo hacia adelante, construyendo en positivo. Él de alguna manera se unió a nuestra lucha que no es ni más ni menos que por verdad y justicia, ¿no? Tuvimos 1 año peleando para poder solamente encontrarlos, y una vez que lo encontramos, cuando... Yo, por lo menos, de manera muy inocente, pensé que a partir de ahí estaba allanado el camino para llegar a la justicia. Bueno, hoy, a casi 1 año ya del hallazgo, estamos prácticamente con la nada misma y bueno, y seguimos luchando. Esa es la sensación, la nada misma, digamos, la información que pudo obtenerse a través de las imágenes, digamos, los peritajes y las indagatorias que conocimos en los últimos días, ¿no permitieron avanzar en nada? Por el contrario, son 2 cosas que son distintas pero a la vez interrelacionadas. Las imágenes y video del hallazgo, desaprovechadas completamente. Hoy todavía no solamente no se peritaron, sino que no tenemos ni siquiera un perito nombrado para hacer esa tarea. Que además no solamente hay que peritar esas imágenes y videos, hay otras cosas para peritar. Incluso hay otras cosas por hacer, porque probablemente esas imágenes por sí solas tampoco nos den una respuesta acabada, concreta y científica de exactamente qué es lo que pasó. Es muy probable que necesitemos tomar otro tipo de pericias y otro tipo de acciones para poder llegar a esa verdad que tanto necesitamos a nivel humano, pero también para llegar a la justicia, ¿sí? Porque estas indagatorias a las que vos te referís, a mí me generan un sabor amargo. ¿Por qué? Porque desde lo jurídico, yo estuve la semana pasada en Caleta Olivia, vi las primeras 3 que se tomaron y no tienen la suficiente robustez como para acusar a alguien correctamente, ¿no? Entonces, vos para acusar a alguien primero tenés que tener todos los elementos, tenés que saber qué es lo que hizo, saber relatárselos, por supuesto, y darle un encuadre legal que hasta ahora no hay. Entonces pareciera, y esto lo digo con muchas comillas, que es más para los medios y para poder decir que se está haciendo algo cuando en el fondo no se está haciendo nada, en el contexto de que ustedes saben, he denunciado a la jueza, he pedido su juicio político que está en tratamiento en el Consejo de la Magistratura de la Nación y como te digo, pareciera ser más una medida para contrarrestar eso que para llegar a la verdad y a la justicia que tanto necesitamos. Ricardo, ¿cuál es la idea del homenaje? ¿Qué es lo que tienen pensado? Le consulté a las familias que yo conozco qué querían que yo hiciera ahora regresando a Argentina, luego del estreno comercial en Argentina, luego del estreno comercial en Italia, cómo podíamos ayudar, y lo que ellos dijeron que más les interesaba es que no se perdiera la memoria de sus hijos. Por eso hemos pedido a este estudio de 2 jóvenes arquitectas, Camila Toyos y María Quesada, María incluso de familia marplatense, que nos diseñaron un
monumento que vamos a construir, emplazar en las cercanías de la costa. Estamos hablando con Luis y los familiares en dónde. Yo como padre de una joven chica muerta sé que a mí lo que más me importa es que no se pierda la memoria de mi hija, y entiendo como los padres de Lara San Juan, más allá del tema de la verdad y la justicia al punto de vista legal, también del punto de vista humano, quieren ese reconocimiento. Viendo los clips de Volviendo a Casa, se nota a los habitantes de ese pueblito italiano que por años, por décadas pidieron: tráiganos de vuelta a nuestro joven que falleció en el... Fue uno solo. Fue uno solo. 44 se salvaron, uno falleció. Y Ricardo, ¿fue parte de tu trabajo como documentalista también ayudar a que pueda volver ese cuerpo? Absolutamente. En realidad eso es lo que a mí más satisfacción me dio, fue cuando finalmente, después de 78 años de haber fallecido, ese chico vuelve a su pueblito en Italia. Hoy en día esa es mi segunda familia. Y en ese sentido, salvando las diferencias de época y de lugar, estamos hablando de África en la Segunda Guerra Mundial, los sentimientos humanos de esos parientes italianos son idénticos a los de Lara San Juan. La condición humana es común a todos ellos. La verdad, la justicia, el cerrar una herida lo más posible es muy importante, y de eso se trató el proyecto Volviendo a Casa. Bueno, y 2 años sin respuestas, sin la posibilidad de contar con al menos la justicia. ¿Cuál es la reflexión a tan pocas horas de este aniversario? Y es una mezcla de sentimientos, ¿no? Yo particularmente, hablo por mí, siento mucha frustración, ¿no? Además del dolor, la angustia que para un papá es impensado, ¿no? No hay manera. Alejandro Damián tenía 27 años, era su tercer navegación con el submarino, porque era estudiante de la escuela de submarinos, se recibía con esa navegación. Y es insuperable. Entonces, lo que pasa es que en ese contexto, encima, tenemos que luchar contra todas estas cosas que no tendríamos que luchar. Tendría que ser algo natural, tendría que haber... nosotros tendríamos que haber intentado transitar el duelo, y las autoridades, y hablo de no solamente el Poder Judicial, sino también el Ejecutivo, hacer lo que tenían que hacer. Vos fíjate que hoy todavía no tenemos ni siquiera una tumba donde dejarles una flor. El monumento que pensó Ricardo, lo está haciendo él cuando lo tendría que hacer el Estado Nacional. No tenemos nada, absolutamente. Más allá de todo lo que ya hablamos, ¿no? O sea, desde el lado humano tampoco tuvimos absolutamente nada. No tuvimos contención de ninguna índole, no tuvimos acompañamiento, no tuvimos empatía, ¿sí? Entonces, todo esto genera una multiplicación del dolor, ¿no? Y en lo personal, que encaré un poco la lucha desde lo jurídico y desde distintos ámbitos, siento mucha frustración, porque el único de algún soplo de aire fresco que tuvimos vino de la Comisión Bicameral del Congreso, que trabajó muchísimo y que llegó a conclusiones, pero con muchas limitaciones, porque obviamente como es una comisión legislativa no puede... Exactamente. Para aquellos que quieren acercarse y colaborar y formar parte del homenaje y también ayudar en la construcción del monumento, ¿a dónde va a ser la función? ¿Qué hora? ¿Qué día? Va a ser el viernes 15 de noviembre, el aniversario, a las 18 horas, en 10 cines comerciales de la Argentina. No sé si está permitido. No, está bien, pero la gente que vaya a ver el documental va a hacer un aporte al monumento. Exacto. Eso es lo que tenemos que aclarar. El 100% de lo que yo voy a recaudar lo vamos a donar al monumento, y ya como socio honorario de la Asociación de Personal Naval Retirado Italiano, que me hicieron como motivo el trabajo que hice, ellos van a colaborar también en la construcción. A los dos, gracias. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Abrazo.